Presentación. ¿Cómo escribir un libro sobre el tarot? Sería como tratar de vaciar el mar con un tenedor. Desde hace unos 30 años, la obra de Alejandro Jodorowsky se conforma a la multiplicidad dinámica del tarot. Lecturas, lecciones, hallazgos, conferencias. Si hubiéramos transcrito ese material en su totalidad, tendríamos varias decenas de miles de páginas apasionantes y a la vez completamente desorganizadas, acerca de diversos aspectos de este arte que no se deja encerrar en ningún tipo de rigidez. Dado que eso no era posible y que era preciso un libro, y solo uno, hemos decidido, Alejandro y yo, presentar el tarot desde una variedad de facetas que puedan servir de apoyo a los principiantes, de instrumento de reflexión a quienes sienten interés por ello desde hace años, tratando a la vez de conservar para el lector el placer de la lectura. Por eso todos los capítulos de este libro incluyen una introducción redactada en primera persona por Alejandro, que recorre su trayectoria única, la de una vida entera en compañía de este exigente maestro, de este fiel amigo, de este poderoso aliado que es el tarot. Para toda la parte técnica nos hemos esforzado en ser fieles a la extrema plasticidad del tarot, a la vez claro y profundo, lineal y multidimensional, lúdico y complejo. No se deja reducir a ninguno de los infinitos posibles que abre. Por eso hemos intentado construir un manual que pueda leerse ya sea por fragmentos, ya sea de forma seguida, en que cada tema sea abordado a la vez detenida y brevemente y que las imágenes acompañen constantemente al texto, ya que el tarot constituye ante todo un aprendizaje del ver. Este libro se organiza pues en 5 partes. La primera tiene como objeto familiarizar al lector con la estructura global del tarot, sus fundamentos numerológicos y simbólicos. La segunda examina uno por uno los arcanos llamados mayores. La tercera hace lo mismo con los arcanos llamados menores. La cuarta parte representa lo que hemos querido que sea un primer paso en la lectura dinámica del tarot, el estudio de los pares, de las parejas, de diferentes relaciones internas entre dos y más cartas, lo cual permite una mejor intuición de las infinitudes relacionales que encierra este arte. Por último, la quinta parte está dedicada a la lectura del tarot. En el estudio que proponemos de los arcanos mayores y menores, no hemos pretendido describir la totalidad de los detalles que pueden verse en las cartas. Es simplemente imposible. Nosotros mismos descubrimos cada día nuevas relaciones y nuevos indicios. Nuestro propósito ha sido establecer un método para que el lector pueda encontrar un sentido en los detalles que él mismo irá descubriendo en su proceso de observación. Queremos expresar nuestro agradecimiento muy particularmente a Bárbara Clerc, que desde hace años transcribe y archiva las lecciones y conferencias desinteresadas de Alejandro Jodorowsky. Ella puso a nuestra disposición todos esos archivos que, sin su labor, se habrían quedado en tradición oral. Marian Costa. Introducción. En Tocopilla, pequeño puerto chileno sumido entre el gélido océano Pacífico y las planicies montañosas del desierto de Tarapacá, la zona más seca del mundo donde no ha llovido durante siglos, tuve a los 7 años mi primer contacto con los naipes. A causa del extremo calor, los comerciantes cerraban sus negocios desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Jaime, mi padre, bajaba la cortina de acero de su casa Ucrania, donde vendía ropa interior de mujer y artículos domésticos. Y se iba a jugar al billar donde el loco Abraham, un judío lituano viudo varado allí en circunstancias misteriosas. En ese hangar donde no entraban mujeres, los mercaderes rivales alrededor de una mesa verde decretaban la paz y afirmaban su virilidad haciendo carambolas. Según la filosofía de Jaime, a los 7 años un niño ya tenía el cerebro formado y se lo debía tratar como un adulto. El día de mi 7.º aniversario me permitió acompañarlo a jugar al billar. No me impresionó el atronador ruido de las bolas chocando ni sus estelas blancas y rojas cruzando el paño aceitunado. Lo que atrapó mi atención y me fascinó fue el castillo de naipes. El loco Abraham tenía la manía de construir con mazos de cartas grandes castillos.
Dejaba ese conjunto, siempre diferente, extenso, alto en el mesón del bar, lejos de las corrientes de aire, haciéndolo durar hasta que él mismo, borracho, lo deshacía a golpes para, en inmediato, ponerse a construir otro. Jaime Socarrón me empujó hacia el chiflado, ordenándome que le preguntara por qué hacía aquello. Él, con una sonrisa triste, le respondió a un niño lo que no quería decir a los dos adultos. Imito a Dios, muchachito, aquel que nos crea, nos destruye y con nuestros restos reconstruye. Los sábados por la noche y los domingos, después de almorzar, para vencer el tedio provinciano, mi padre recibía en la casa a un grupo de amigos con los cuales jugaba durante horas a las cartas, mientras Sara Felicidad, mi madre, única mujer, servía las cervezas y los canapés convertida en sombra. Al resto de la semana las cartas dormían encerradas bajo llave en un armario. A pesar de que esos cartones me fascinaban, tenía prohibido tocarlos. Según mis padres, eran solo para los adultos. Eso me dejó con la idea de que los naipes, fieras peligrosas que solo podían ser domadas por un sabio, en este caso Jaime, tenían poderes mágicos. Como empleaban frijoles en lugar de fichas, todos los lunes mi madre, quizás para descargar la pena de ser excluida del juego, los ponía a hervir y hacía con ellos una sopa que yo engullía sintiendo que me aportaba parte de esos poderes. Siendo hijo de inmigrantes rusos, mi físico, muy diferente al de los chilenos autóctonos, me privó de amigos. Mis padres, sumergidos 10 horas diarias en la casa Ucrania, no podían ocuparse de mí. Agobiado por el silencio y la soledad, comencé a registrar los muebles de los dormitorios, con la esperanza de encontrar algún detalle que me permitiera saber qué rostro ocultaban detrás de sus máscaras indiferentes. En un rincón del ropero encontré las perfumadas ropas de Sara Felicidad. Encontré una cajita de metal rectangular. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Algo me dijo que iba a obtener una revelación importante. La abrí. Dentro había una carta del tarot llamada El Carro. En ella un príncipe conducía un vehículo en llamas. Las lenguas de fuego, añadidas con líneas de tinta negra, habían sido coloreadas con acuarelas amarilla y roja. Ese incendio me intrigó sobremanera. ¿Quién se había tomado el trabajo de transformar el dibujo original añadiéndole llamas? Pensando así, no sentí llegar a mi madre. Sorprendido, en plena fechoría, asumí la culpa y le tendí la carta. Ella la tomó reverente, la apretó contra su pecho y se puso a lanzar roncos sollozos. Cuando se calmó me contó que esa carta la llevaba siempre en el bolsillo de la camisa, junto al corazón, su finado padre. Fue un bailarín de ballet ruso de 2 metros de altura con una leonina cabellera rubia que, enamorado de mi abuela judía, sin estar obligado a hacerlo, la acompañó en el destierro. Ya en Argentina, torpe como era para todos los detalles de la vida cotidiana, se subió en un barril de alcohol tratando de regular la llama de una lámpara. La tapa del recipiente se quebró y él se sumergió en el alcohol con el quinqué en la mano. El líquido ardió y mi abuelo pereció quemado. Sara Felicidad nació un mes después de ese atroz suceso. Un día, Haye, su madre, le contó que había encontrado la carta intacta entre las cenizas del amado. En la noche, después del entierro, las llamas del carro aparecieron sin que nadie las dibujara. Mi madre no dudaba de que esa historia era verdadera. Yo, con mi inocencia infantil, también lo creí. Cuando cumplí 10 años, habiendo vendido mis padres el negocio, me anunciaron que emigrábamos a Santiago, la capital del país. Perder tan brutalmente el territorio me sumergió en una venenosa bruma mental. Mi forma de agonizar fue aumentar de peso. Convertido en un pequeño hipopótamo, me arrastraba hacia el colegio, con la vista lamiendo el suelo, sintiendo que el cielo era una bóveda de cemento. A esto se agregó la repulsa de mis compañeros de estudio cuando constataron en las duchas, después de una clase de gimnasia, de que mi sexo carecía de prepucio. Judío errante, me gritaron lanzándome esputos. El hijo de un diplomático que acababa de llegar de Francia escupió en el dorso de una carta y me la pegó en la frente. Riendo a carcajadas, me empujaron contra un espejo. Era un arcano del tarot de Marsella, L'Ermite, el ermitaño.
Vi en ella mi infame retrato, un ser sin territorio, solitario, transido de frío, con los pies llegados, marchando desde una eternidad en busca de qué, de algo, fuera lo que fuera, que le diera una identidad, un sitio en el mundo, un motivo por el cual seguir viviendo. El anciano alza una lámpara. ¿Qué alza mi alma milenaria? Ante la crueldad de mis compañeros sentí que mi peso era un dolor transportado durante siglos. ¿Será esa lámpara mi conciencia? ¿Y si yo no fuera un cuerpo vacío, una masa solo habitada por la angustia, sino una extraña luz que atraviesa el tiempo a través de innumerables vehículos de carne en busca de ese impensable que mis abuelos llamaban Dios? ¿Y si lo impensable fuera la belleza? Algo semejante a una explosión placentera pareció romper las barreras que aprisionaban mi mente. La tristeza fue barrida como polvo. Busqué con ansias de náufrago el puerto donde se reunían los jóvenes poetas. Se llamaba Café Iris. Iris, la mensajera de los dioses, aquella que une el cielo con la tierra, el complemento femenino de Hermes. Y a mí me habían pegado en la frente un ermitaño con H de Hermes. Fue en ese café, templo, donde encontré amigos, actores, poetas, titiriteros, músicos, bailarines. Entre ellos crecí, buscando también de manera desesperada la belleza. En esos años 40, las drogas no estaban de moda. Nuestras conversaciones, huracanadas por la fiebre creadora, se expandían teniendo como eje una botella de vino que apenas vaciada era reemplazada por otra. En la madrugada, hambrientos y borrachos, para quemar el alcohol corríamos hacia el parque forestal. Frente a él, en un subsuelo estrecho, habitaba María Lefebvre, una francesa de 60 años en concubinato con Nene, un joven de 18. La señora era pobre, pero mantenía siempre en su cocina una gran olla llena de sopa, caótico magma que contenía los restos de comida que le daban en el restaurante vecino a cambio de lecturas de carta a los clientes. Mientras su amante roncaba desnudo, María, cubierta con una bata china, nos servía unos platos llenos, donde sumergidos en el sabroso jugo podíamos encontrar pescado, albóndigas, verduras, cereales, fideos, queso, hígado de pollo, panza de res y tantas otras delicadezas. Luego, sobre el vientre de su amante, al que ni un cañonazo podía despertar, nos leía un tarot dibujado por ella. Este extraño contacto con las cartas fue decisivo. Gracias a esa mujer en mi corazón quedó para siempre unido el tarot con la generosidad y el amor sin límites. Siempre lo he leído gratis. Hasta hoy ha pasado ya 60 años siguiendo su ejemplo, siempre lo he leído gratis. María Lefebvre, cuando me sentía prisionero en la isla cultural que en ese entonces era mi país, me vaticinó: viajarás por el mundo entero sin cesar, hasta el fin de tu vida. Pero entiende bien, cuando digo mundo, me refiero a la totalidad del universo, y cuando digo fin de tu vida, me refiero a tu presente encarnación. En realidad, bajo otras formas, vivirás tanto como ha de vivir el universo. Más tarde, en Francia, trabajé con Marcel Marceau y logré llegar al máximo honor que otorgaba en su compañía: mostrar inmóvil una pose sugerente, los letreros que indicaban el título de sus pantomimas. Así, convertido en estatua de carne, viajé durante 5 años por una gran cantidad de países. En cada representación, Marceau se entregaba en cuerpo y alma. Luego, agotado, se encerraba en su cuarto de hotel un importante número de horas. Al día siguiente, sin visitar la ciudad, volvía al teatro para ensayar algún nuevo número o corregir las luces. Yo, solitario, en esos países donde muchas veces no hablaba el idioma imperante, visitaba museos, calles pintorescas, café de artistas. Poco a poco adquirí la costumbre de buscar las librerías esotéricas para comprar tarots. Llegué a coleccionar más de 10.000 mazos diferentes: el alquímico, el rosacruz, el cabalístico, el gitano, el egipcio, el astrológico, el mitológico, el masónico, el sexual, etc. Todos se componían del mismo número de cartas, 78, divididas en 56 arcanos menores y 22 arcanos mayores. Pero cada uno tenía dibujos diferentes. A veces los personajes humanos se veían transformados
en perros, gatos, unicornios, monstruos o gnomos. Cada ejemplar contenía un libreto donde el autor se proclamaba portador de una profunda verdad. A pesar de que yo no podía comprender ni el significado ni el uso de tan misteriosas cartas, les tenía un gran cariño y cada vez que encontraba un juego nuevo me llenaba de alegría. Ingenuamente esperaba encontrar el tarot que me comunicaría lo que con tanta angustia andaba buscando, el secreto de la vida eterna. En uno de mis viajes a México, secundado por Marceu, conocí a Leonora Carrington, poeta y pintora surrealista que durante la Guerra Civil Española había vivido una historia de amor con Max Ernst. Cuando la apresaron, Leonora padeció un ataque de locura, con todo el horror que aquello significa, pero también con todas las puertas que este mal abre en la cárcel de la mente racional. Invitándome a comer un cráneo de azúcar con mi nombre grabado en la frente, me dijo, el amor transforma la muerte en dulzura. El esqueleto del arcano 13 tiene los huesos de azúcar. Al darme cuenta de que Leonora utilizaba en sus obras los símbolos del tarot, le rogué que me iniciara. Me contestó, toma estas 22 cartas, obsérvalas una por una y luego dime qué significa para ti aquello que ves. Dominando mi timidez, obedecí. Ella escribió rápidamente todo lo que le iba diciendo. Al terminar con la descripción de El mundo, me encontré empapado de sudor. La pintora, con una misteriosa sonrisa, me susurró, lo que acabas de dictarme es el secreto. Cada arcano, siendo un espejo y no una verdad en sí mismo, se convierte en lo que ves en él. El tarot es un camaleón. Acto seguido me regaló el juego creado por el ocultista Arthur Edward White, con dibujos estilo 1900, que luego se pondría muy de moda entre los hippies. Creí que Leonora, a la que veía como una sacerdotisa, me había otorgado la llave del luminoso tesoro que estaba en el centro de mi oscuro interior, sin darme cuenta de que esos arcanos actuaban solamente como excitantes del intelecto. De regreso a París comencé a frecuentar un café de la Place des Halles, la Promenade de Venus, donde André Breton se reunía una vez por semana con su grupo surrealista. Me permití ofrecerle el tarot de White esperando con disimulado orgullo su aprobación. El poeta observó los arcanos atentamente, con una sonrisa que poco a poco se transformó en mueca de disgusto. Este es un juego de cartas ridículo. Sus símbolos son de una lamentable obviedad. No hay nada profundo en él. El único tarot que vale es el de Marsella. Esas cartas intrigan, conmueven, mas nunca otorgan su intrínseco secreto. En una de ellas me he inspirado para escribir Arcán 17. Admirador ferviente del gran surrealista, tiré a la basura mi colección de cartas, guardando solo el tarot de Marsella, es decir, la versión que había publicado Paul Martreu en 1930. Si bien, al igual que Bretón, comprendía yo muy poco el significado de estas cartas, que colocadas junto a las seductoras imágenes de White parecían hostiles, sobre todo los arcanos menores, decidí grabarlas en mi memoria, esperando así que lo que mi intelecto no podía descifrar lo hiciera mi inconsciente. Comencé a memorizar cada símbolo, cada gesto, cada línea, cada color. Poco a poco, ayudado por una férrea paciencia, pude, con los ojos cerrados, visualizar, aunque no en forma perfecta, los 78 arcanos. Durante los 2 años que duró esta experiencia, fui todas las mañanas a la Biblioteca Nacional de París para estudiar las colecciones de tarot donadas por Paul Mortreu y los libros consagrados a este tema. Hasta el siglo XVIII el tarot había sido asimilado a un juego de azar y su sentido profundo había pasado desapercibido. Se habían mutilado o transformado los dibujos, adornando con retratos de nobles, puesto al servicio de los fastos de la corte. Cada tratado decía una cosa diferente, a menudo en contradicción con los otros. En realidad, en lugar de hablar objetivamente del tarot, los autores hacían sus autorretratos embutiendo en él supersticiones. Encontré creencias masónicas, taoístas, budistas, cristianas, astrológicas, alquímicas, tántricas, sufíes, etc. Se diría que el tarot era
una empleada doméstica, siempre al servicio de una doctrina exterior a él. Pero la cosa más sorprendente que constaté fue que hasta el pastor protestante y francomasón Kurt de Hevelin, de 1728 a 1784, en el octavo volumen de su enciclopedia, Monde Primitif, de 1781, atribuyó al tarot características esotéricas y no solamente lúdicas. Nadie había, en verdad, observado los arcanos, ni él ni sus seguidores, sin darse cuenta de que esas cartas son un lenguaje óptico que exige ser visto en toda la extensión de sus detalles. Hevelin toma sus fantasías por realidades y lo declara venido de Egipto, jeroglíficos pertenecientes al libro de Tot, salvado de las ruinas de un templo milenario, publicado con una mala copia del tarot de Marsella, donde elimina multitud de detalles, pone un cero al Lemat y lo bautiza el loco, para darle una significación negativa. Solo tiene como valor el que da a los otros, precisamente como nuestro cero, mostrando así que nada existe en la locura. Agrega una pata a la mesa del mago, convierte al emperador y la emperatriz en rey y reina, al papa y la papisa en gran pret y grand pretés. Bautiza al arcano 13 sin nombre como la muerte, equivocándose con el número de templanza sobre la que imprime un 13. Decide que en el arcano 7 quien dirige el carro es Osiris triunfante. Llama a Lamoreus, Le Mirage, a Le Toil, la Canicule, a Le Diable Tifón, a Le Monde Le Temps y Le Pendu La Prudence, poniéndolo de pie. Además, elimina los colores y también el encuadre original, que consistía en un iniciático rectángulo compuesto de dos cuadrados. De esta manera, pretende corregir los errores del original. A partir de la publicación del primer tratado esotérico sobre tarot en el Monde Primitif, los ocultistas comenzaron a delirar, despreciando compenetrarse con los dibujos del tarot de Marsella, considerando la copia de Kurt de Hevelin y sus explicaciones egipcias como la auténtica verdad esotérica. En 1783, un adivino de moda, el peluquero Aliet, bajo el seudónimo de Eteila, desde 1750 a 1810, produce un tarot fantasioso que relaciona con la astrología y la cábala hebrea. Luego, Alphonse Louis Constant, alias Eliphas Levi, desde 1816 a 1875, a pesar de su inmensa intuición, desdeña el tarot de Marsella por encontrarlo exotérico, y en Dogma y Ritual de Alta Magia dibuja una versión esotérica de El carro de la rueda de la fortuna del diablo. Establece que los 22 arcanos mayores ilustran el alfabeto hebreo y desprecia los 56 arcanos menores. Esa idea es adoptada por Gerard Encaus, que bajo el seudónimo de Papus se permite crear un tarot con personajes egipcios que ilustran una estructura cabalística hebrea. Después de estos intentos de injertar en el tarot todo tipo de sistemas esotéricos, se inscriben miles de libros basados en una existente tradición que demuestra que el tarot fue creado por los egipcios, los caldeos, los hebreos, los árabes, los hindúes, los griegos, los chinos, los mayas, los extraterrestres, evocándose también la Atlántida y Adán, a quien se le adjudica haber dibujado las primeras cartas bajo el dictado de un ángel. Para la tradición religiosa, las obras sagradas siempre tienen un origen celeste. La realización del sistema simbólico no es abandonada por la inspiración personal del artista, sino que es otorgada por Dios mismo. La palabra tarot sería egipcia, tar, camino, roj, real. Indotártara, tan, tara, zodíaco, o hebrea, Torá, ley. Latina, rota, rueda, orad, habla. Sánscrita, tat, el todo. Tar, o, estrella fija.
China, Tao, principio indefinible, etc. Diferentes grupos étnicos, religiosos, sociedades secretas han reivindicado su paternidad. Gitanos, judíos, cristianos, musulmanes, masones, rosacruces, alquimistas, artistas, Dalí, gurús, Osho, etc. Encuentran en él influencias del Antiguo Testamento, de los Evangelios y del Apocalipsis, en cartas como el mundo, el colgado, la templanza, el diablo, el papa, el juicio, en las enseñanzas tántricas, el I Ching o I Ching, de los códices aztecas, de la mitología grecolatina. Cada nuevo juego de cartas encierra la subjetividad de sus autores, sus visiones del mundo, sus prejuicios morales, su limitado nivel de conciencia. Como en el cuento de la Cenicienta, donde las hermanas están dispuestas a cortarse un trozo del pie para poder calzar el zapato de vidrio. Cada ocultista cambia la estructura original. Para hacerlo coincidir el tarot con 22 caminos del árbol de la vida que unen las 10 sefirot de la tradición cabalística, White intercambia el número 8 de la justicia con el número 11 de la fuerza, transforma el enamorado en los enamorados, etc., falsificando así la significación de todos los arcanos. Aleister Crowley, ocultista perteneciente a la Orden del Templo del Oriente, cambia también los nombres, los dibujos, por lo tanto la significación y el orden de las cartas. La justicia se convierte en el juicio, la templanza en el arte, el juicio en el aeón. Elimina a los pajes y los caballeros y en su lugar pone príncipes y princesas. Olwas Witz, ocultista suizo, masón y miembro de la Sociedad Teosófica, dibuja él mismo su tarot, introduciendo en los arcanos no solamente trajes medievales, efigies egipcias, cifras árabes y letras hebreas en lugar de los números romanos, símbolos taoístas, la versión alquímica del diablo inventada por Eliphas Levi, sino que se inspira en la torpe versión de Kurt de Gebelin, véanse su torre, su templanza, su justicia, su papa, su enamorado, pareciendo afirmar que el tarot de Marsella es una versión popular, es decir, vulgar, del tarot de Gebelin. Los millares de adeptos de una secta Rosacruz norteamericana afirman que el tarot egipcio de R. Falconier, un socio de la comedia francesa que lo dibujó y publicó en 1896, dedicándolo a Alejandro Dumas, hijo, constituye el juego sagrado original. Siglos de sueños y autoengaños. Una obra sagrada es por esencia perfecta. El discípulo debe adoptarla en forma global sin intentar agregar o quitarle algo. Nadie sabe quién creó el tarot, ni dónde ni cómo. Nadie sabe lo que la palabra tarot significa ni a qué idioma pertenece. Tampoco se sabe si el tarot fue así desde el origen o si es el resultado de una lenta evolución que habría comenzado con la creación de un juego árabe llamado naipes, y la cual se le agregaron durante el transcurso de los años los arcanos mayores y los caprichosamente llamados triunfos. El solo hecho de crear nuevas versiones del tarot de Marsella, anónimo como todo monumento sagrado, creyendo que porque se cambian los dibujos o el nombre de las cartas se está realizando una gran obra, es pura vanidad. ¿Cuál fue la intención del creador de esta catedral nómada? ¿Pudo un solo ser humano plasmar tan inmensa enciclopedia de símbolos? ¿Quién fue capaz de reunir en una sola vida tales conocimientos? Es tanta la precisión del tarot, son tan perfectas sus relaciones internas, su unidad geométrica, que nos es imposible aceptar que fuese una obra realizada por un solitario iniciado. Tan solo inventar la estructura, crear los personajes con sus trajes y gestos, establecer la simbología abstracta de los arcanos menores, requiere una gran cantidad de años de intenso trabajo. La corta duración de una vida humana no basta para ello. Eliphas Levi, en su Dogma y Ritual de la Alta Magia, si se lee entre líneas, así lo intuye. Es una obra singular y monumental, simple y poderosa como la arquitectura de las pirámides, por lo tanto, perdurable como ellas. Un libro que compendia todas las ciencias y cuyas infinitas combinaciones pueden resolver todos los problemas. Un libro que habla haciendo pensar, inspirador y regulador de todas las concepciones posibles. ¿Acaso la obra maestra del alma humana y sin duda alguna de las cosas más hermosas que nos hayan legado la antigüedad? Clavícula universal, verdadera máquina filosófica que impide que el alma se extravíe, dejándole su iniciativa y su libertad.
Son las matemáticas aplicadas al absoluto, la alianza de lo positivo y lo ideal, una lotería de pensamientos tan rigurosamente exactos como los números. Por último, es acaso un tiempo de lo más simple y lo más grande que el genio humano ha concebido jamás. Si quisiéramos imaginar el origen del tarot, ya en 1337, en los estatutos de la Abadía de Saint Víctor de Marsella, se prohíbe a los religiosos los juegos de cartas. Deberíamos retroceder por lo menos hasta el año 1000. En aquella época, en el sur de Francia y en España, podía verse en sana paz erigida muy cerca una iglesia, una sinagoga y una mezquita. Las tres religiones se respetaban y los sabios de cada una de ellas no dudaban en discutir y enriquecerse del contacto con miembros de las otras. Es evidente que en los arcanos 2, 5, 9, 15, 20 y 21 se encuentran la influencia del cristianismo. En la cabeza del esqueleto de El Arcano sin nombre se puede distinguir las cuatro letras hebreas, Yod, He, Bab, He, que designan a la divinidad, y en el pecho del colgado las 10 sefirot del árbol de la vida cabalístico. En los arcanos menores aparecen símbolos musulmanes, por ejemplo, en lo alto del as de copas, un círculo con 9 puntos representa con toda evidencia el iniciático eneágono. Posiblemente un grupo formado por sabios de las tres creencias, previendo una decadencia de sus religiones que por una sed de poder inevitablemente conduciría al odio entre sectas y al olvido de la tradición sagrada, se confabularon para depositar en ese conocimiento en un humilde juego de cartas, lo que equivalía a preservarlo y ocultarlo para que atravesara las oscuridades de la historia hasta llegar a un lejano futuro donde seres con un nivel de conciencia elevado descifrarían su maravilloso mensaje. René Guénon, en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, dice: En el folclore del pueblo, en el folclore el pueblo conserva, sin comprenderlos, vestigios de tradiciones antiguas que a veces se remontan a un pasado tan remoto que sería imposible determinarlo. En este sentido, desempeña la función de una especie de memoria colectiva, más o menos subconsciente, cuyo contenido, una suma considerable de elementos de naturaleza esotérica, vienen claramente de otro lugar. J. Maxwell en Le Tarot, Les Symboles, Les Arcanes, Les Divinations es el primer autor que regresa al origen, reconociendo que el tarot de Marsella, el de Nicolas Convert, es un lenguaje óptico y que para comprenderlo hay que verlo. Más tarde, Paul Martreu, en su libro El tarot de Marsella, imitando a Maxwell, reproduce las cartas analizándolas una por una, detalle a detalle, tomando en cuenta sus números, la significación de cada color, de cada gesto de los personajes. Sin embargo, a pesar de continuar el verdadero camino del estudio del tarot inaugurado por Maxwell, comete dos errores. Por una parte, su juego es solo una aproximación al original, sus dibujos son la exacta copia del tarot de Besancón, editado por Greenwood a finales del siglo XIX, que a su vez reproduce otro tarot de Besancón, editado por Lequart y firmado Arnault 1748. También se permite cambiar ciertos detalles, quizás para hacerlo propiedad suya y así poder comerciar con él, cobrando derechos de autor. Por otra parte, conserva los cuatro colores de base impuestos por las máquinas de imprenta en lugar de representar los antiguos colores más variados de los ejemplares pintados a mano. Sin embargo, no encontrando ningún tarot más cerca del auténtico que el de Paul Martreu, me entregué a él con un respeto reverente. Me di cuenta de que si alguien me pedía enseñar o descifrarlo, no era un maestro de carne y hueso, sino el tarot mismo. Todo lo que yo quería saber estaba ahí, entre mis manos, delante de mis ojos, en las cartas. Era esencial cesar de escuchar las explicaciones basadas en la tradición, las concordias, los mitos, las explicaciones parapsicológicas y dejar hablar a los arcanos, para incorporarlo en mi vida
Aparte de memorizarlo, realicé con él algunos actos que espíritus racionales pueden considerar pueriles. Por ejemplo, dormí cada noche con una carta distinta debajo de la almohada, o me pasé todo el día con una carta de ellas en mi bolsillo, froté mi cuerpo con las cartas, hablé en nombre de ellas, imaginando el ritmo y el tono de su voz, visualicé cada personaje desnudo, imaginé sus símbolos cubriendo el cielo, completé los dibujos que parecen hundirse en el marco, le di cuerpo entero al animal que acompaña al loco y a los acólitos del Papa, prolongué la mesa del mago hasta encontrar en lo invisible su cuarta pata. Imaginé de dónde colgaba el velo de la papisa, vi hacia qué océano iba el río que alimentaba a la mujer de la estrella y hasta dónde llegaba el estanque de la luna. Imaginé lo que guarda el loco en su bolsa y el mago en su cartera, la ropa interior de la papisa, la vulva de la emperatriz, el falo del emperador, lo que ocultaba en las manos el colgado, de quién eran las cabezas cortadas del arcano 13, etcétera. Imaginé los pensamientos, las emociones, la sexualidad y las acciones de cada personaje. Los hice rezar, insultar, hacer el amor, declamar poemas, sanar. Si la palabra arcano mayor o menor no estaba impresa en ninguna parte del juego, no debía ver las cartas como secretos recónditos, cosa oculta y muy difícil de conocer. Dependía de mí darles un nombre: láminas, naipes, cartas, arcanos, triunfos. La elección era libre, puesto que si había las palabras bastos, espada, copas y oros, opté por elegir arcanos, mayores y menores, y luego conseguir un orden alfabético. A para arcanos, B para bastos, C para copas, D denarios, oros, E espadas, F figuras. F figuras. Durante más de 30 años desarrollé mi conocimiento del tarot de Paul Mortreu. Organicé talleres, animé cursos, lo enseñé a centenares y centenares de alumnos. En el año 1993 recibí una carta en la que Philippe Camoin, descendiente directo de la familia marsellesa que imprimía desde 1760 el tarot de Nicolas Camber, me contaba el accidente automovilístico donde había perecido Denis Camoin, su padre. Esta trágica desaparición lo afectó profundamente, tanto más cuando el ayuntamiento aprovechó ese trágico suceso para expropiar el terreno de la imprenta, demolerla y edificar allí una escuela dental. Philip, incapaz de finalizar su duelo, después de fallidos intentos de integrarse a la sociedad, se convirtió en ermitaño. En el pueblo de Forcalquier pasó 10 años encerrado en la casa de su padre, sin tener otra comunicación con el mundo que una antena parabólica que le permitían ver su televisión más de 100 canales diferentes. Así fue como aprendió, de forma rudimentaria, 12 idiomas. La pantalla catódica se convirtió en su interlocutor. Creyó llegar a sentir el olor de la gente que aparecía en el aparato. Cuando tenía un problema, una pregunta, apretaba al azar un botón de su telemando y mágicamente una imagen, un programa, le daba la respuesta. Una noche de insomnio, el reloj marcaba las 3. Preguntó: ¿qué debo hacer para continuar la tradición familiar interrumpida por la muerte de mi padre? Y apretó el mando. Surgí yo en la pantalla, contestando a un entrevistador. Philip sintió que me dirigía a él en particular. A los pocos días volvió a hacer la misma pregunta y yo volví a aparecer en la pantalla. Y este fenómeno le sucedió una tercera vez. Por esto decidió regresar al mundo y me escribió una carta pidiéndome una cita. Cuando lo vi llegar, me fue imposible calcular su edad. Podía haber tenido tanto 50 como 20 años. Daba la impresión de ser un sabio a la vez que un niño. Tenía dificultades para hablar. Entre cada una de sus palabras se deslizaban largos segundos. Daba la impresión de que no decía nada personal, que todo le era dictado desde una lejana dimensión. La transparencia de su piel revelaba que era vegetariano. En la base de sus pulgares tenía un tatuaje, una luna en el izquierdo y un sol en el derecho. Quiso asistir a mis cursos de tarot. Los otros alumnos se preguntaban si Philip era mudo. Tenía una inmensa dificultad en establecer relaciones con los seres humanos. Le era más fácil comunicarse con entidades de otros mundos.
El dios Shiva lo emocionaba porque a pesar de ser una entidad divina, dispensadora de amor y fertilidad, todos los demonios le obedecían. Decidí emprender una acción terapéutica utilizando la psicomagia. Si la muerte del padre había quebrado los lazos que unía a su hijo con el mundo, para restituirlos tenía que volver a unir a Philip con la tradición familiar. Para eso le propuse que juntos restauráramos el tarot de Marsella. En aquella época me parecía que esa tarea consistía solo en eliminar los pequeños detalles agregados por Paul Martreu y quizás refinar algunos dibujos que con el tiempo habían, de copia en copia, comenzado a transmitirse borrosos. Philip acogió mi proposición con entusiasmo. Se dio cuenta de que era por eso por lo que había venido a buscarme. Hablé con su madre y le pedí ayuda. Como ella, la muerte de su esposo había distribuido una importante colección Como ella, a la muerte de su esposo, había distribuido una importante colección de tarot en diversos museos. Nos dio cartas de presentación. Fuimos siempre bien recibidos y nos permitió obtener diapositivas fotográficas de cuantas cartas fueran útiles para nuestra búsqueda. También Madame Camoin guardaba una importante colección de planchas de impresión que databan de 1700. Después de un año de investigaciones, nos dimos cuenta de la inmensidad de la tarea que nos esperaba. No se trataba de cambiar algunos detalles ni aclarar un poco las líneas. Había que restaurar el tarot entero, devolviéndole sus colores originales, pintados a mano, y los dibujos que los sucesivos copistas habían borrado. Felizmente, si en unos ejemplares subsistían partes fragmentarias, en otros aparecían otras que completaban lo perdido. Tuvimos que trabajar con potentes ordenadores donde pudimos comparar poniendo una imagen sobre la otra innumerables versiones, entre ellas las de Nicolas Camber, Donald Francois, Turcati, Fourtrier, Jean-Pierre Payen, Suzanne Bernardin, Lecourt, etc. Durante 2 años trabajamos en esta restauración. Philippe reanudó sus lazos con el mundo y demostró ser un técnico extraordinario. Manejaba el ordenador como un experto. Lo complejo de esta obra exigió máquinas más adecuadas. No escatimamos gastos. Su madre nos proporcionó los elementos técnicos que nos iban haciendo falta. La dificultad de este trabajo de restauración residía en el hecho de que el tarot de Marsella se compone de símbolos estrechamente ligados los unos con los otros. Si se modifica un solo trazo, toda la obra se adultera. En el siglo XVII existía un gran número de impresores del tarot de Marsella y los ejemplares del siglo XVIII son copias de los anteriores. Por lo tanto, no podíamos aceptar que un tarot del siglo XVIII fuera el original. Era muy posible que la versión de Nicolas Convert de 1760 contuviera errores y omisiones. Si al comienzo los dibujos eran pintados a mano, el número de colores fue limitado cuando las máquinas industriales hicieron su aparición en las imprentas del siglo XIX. Según los impresores, las líneas y los colores fueron reproducidos con mayor o menor fidelidad. Lo que no estaban indicados, los que no estaban iniciados simplificaron al máximo los símbolos y los que copiaron añadieron errores a los errores. Por otra parte, cuando estudiamos un gran conjunto de juegos, vimos en ciertos tarots tenían dibujos idénticos y superponibles, y sin embargo cada uno de ellos poseía símbolos que no aparecían en los otros. En este caso dedujimos que fueron copiados de un mismo tarot más antiguo, hoy desaparecido. En este tarot original, el que deseábamos reconstruir. Tropezamos con un obstáculo al parecer infranqueable. Ningún museo poseía un tarot de Marsella completo, antiguo, pintado a mano. Nuestro trabajo se detuvo un tiempo que nos pareció eterno. De pronto recordé que en México, Plaza de Río de Janeiro, a 50 metros de la casa donde yo habitaba, vivía el anticuario Raúl Canfer, especialista en reliquias aztecas y mayas. En 1960 me había querido vender un antiguo tarot francés pintado a mano, pidiéndome por él $10.000. Yo, obnubilado por la versión de White, lo encontré falto de interés, absurdamente caro y lo olvidé.
milagro. Junto a mi casa había existido quizás el valioso ejemplar que tanta falta nos hacía. Philip y yo viajamos a México y muy emocionados golpeamos la puerta del anticuario. Nos abrió un hombre joven. Era el hijo de Raúl Confer, que ya había muerto. El muchacho guardaba en un cuarto religiosamente los objetos que había dejado su padre. No sabía que entre ellos se ocultaba un tarot. Nos pidió que lo ayudáramos a buscarlo. Después de un buen y angustioso rato, lo encontramos dentro de una caja de cartón en el fondo de un baúl. El joven nos lo vendió a un precio razonable. Volvimos a París con nuestro trofeo. Ese tarot nos sirvió de esencial guía para restaurar en el ordenador los antiguos colores. A medida que avanzábamos en la tarea, yo sufría verdaderos cortocircuitos espirituales. Durante años había injertado en mi alma el tarot de Paul Mortreu, dándole a cada detalle la significación más profunda posible, cosa que podía hacer depositando en los arcanos el amor sin límites, que ciertos cambios me parecieron puñaladas. En el fondo de la labor de restauración exigía que una parte de mí mismo, en aras de la mutuación, aceptara morir. Los dos dados en el mago, uno en el 1 y otro en el 5, dando 15, el diablo, que en su parte contraria ocultaban un 2 y un 6, dando 26, la suma de las letras de la divinidad, Yod 10, G5, Bab 6, G5. Lo que me permitía decir que el demonio solo era una máscara de Dios al transformarse en la versión restaurada en 3 dados, cada uno mostrando 3 cartas que en total daban 7. 3 por 7 igual a 21. El mundo transformaban estos símbolos en algo absolutamente diferente que me obligaban a hacer esfuerzos mentales agobiadores para sustituir los otros tan queridos. Lo mismo me sucedió con los zapatos blancos del emperador. Me había acostumbrado a pensar que el poderoso monarca daba pasos de una pureza impecable, tan llenos de su albor de sabiduría como su blanca barba. Pero en realidad los zapatos resultaron rojos y la barba celeste, pasos de una actividad conquistadora, iguales a la cruz del cetro que impone su marca al mundo, y una barba de hombre sensible, espiritual y receptivo, más intuitivo que inteligente. En el enamorado tuve con gran dolor que olvidar el paralelo que hacía entre el personaje central que Mortré mostraba con los pies desnudos y Moisés que se descalza para oír la voz del Altísimo en las zarzas ardientes. Fue doloroso admitir que ese personaje tenía zapatos rojos, tan activos como los del emperador o los del loco, lo que le daban a su amor un aspecto menos divino y más terrenal. El colgado en Marteu, no estaba amarrado de un pie, pero en el nuestro sí. Tuve que pasar de un personaje que libremente se había decidido no actuar a otro que recibía sus ligaduras como una ley cósmica contra la que no podía rebelarse, significando que para él libertad era obedecer la ley. En el arcano 13, en Marteu, el esqueleto se corta un pie, hasta autodestrucción. En el nuestro se ofrecía tanto un pie azul como un brazo y una columna vertebral del mismo color, acto constructivo que se repetía en su guadaña, donde al anterior rojo se mezclaba el azul celeste, significando una siembra de espíritu. El diablo, que en Marteu esgrimía una espada tomándola por el filo, es decir, hiriéndose tontamente la mano, en el nuestro alzaba una antorcha, dando a luz a las tinieblas. En la torre aparecieron 3 escalones iniciáticos y una puerta, lo que implicaba que los dos personajes no estaban cayendo, sino saliendo alegremente por voluntad propia, y tantos otros detalles que cambiaron mi visión. Claro que necesité un tiempo para abandonar el Marteu. Comencé por mezclar los dos mazos y ofrecerlos así juntos al consultante. Poco a poco el antiguo pareció secarse como las hojas de otoño, mientras que el nuevo adquiría cada día una energía más intensa. Un miércoles por la mañana en el jardín de mi pabellón, en Vincennes, al pie de un frondoso tilo, enterré mi tan querido tarot de Paul Morteu, con el dolor de un hijo que entierra a su madre, y sobre él planté un rosal. Esa misma noche, por primera vez en el café de Saint-Fiacre, donde cada semana hacía mis lecturas gratuitas de tarot, empleé por primera vez y ya para siempre el tarot restaurado.
Esa primera vez coincidió con la llegada a mi mesa de Marianne Costa, tan importante como mi encuentro con Philippe Camoin fue mi encuentro con ella. Sin Marianne nunca hubiera podido escribir este libro, aunque a la mente racional le cuesta aceptar que nada es accidental en la naturaleza, que todo lo que sucede en el universo es causado por una ley preestablecida, que ciertos acontecimientos están inscritos en el futuro y que el efecto procede a la causa. La aparición de mi colaboradora me parece obra de un destino establecido por una impensable entidad. Marianne fue primero mi alumna, luego mi asistente y por fin terminamos leyendo el tarot juntos, cumpliendo así lo que los arcanos señalan: emperatriz, emperador, papisa, papa, luna y sol. El iniciado necesita su complementario femenino y viceversa, para que ambos lleguen a la lectura guiada por la conciencia cósmica. Alejandro Jodorowsky.